Buenas tardes a todos. Quiero comenzar esta intervención aclarando que el título de mi presentación, Representatividad de los Roma en el desarrollo, implementación y evaluación de las estrategias nacionales y regionales, no es casual, porque a mi modo de ver, esa es precisamente la clave que posibilita o imposibilita el grado de éxito que podamos esperar de esta nueva estrategia europea. En lo que respecta a España, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya ha presentado un documento supuestamente consensuado mediante proceso de consulta ciudadana, que se denomina Estrategia Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, y al que tuvimos acceso desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Este documento es sobre las futuras políticas de inclusión en lo que concierne a la población romaní se encuentra vinculado a otro documento promovido por la Comisión Europea, denominado Marco Estratégico de la Unión Europea para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de los Roma 2020-2030, y que fue presentado en Berlín el 20 de octubre de 2020. Por tanto, estamos en un momento de especial relevancia, donde vuelven a definirse las bases y las estructuras que regirán las políticas y las inversiones de los próximos años en temas de inclusión. Y desde la Federación Maranata respondimos a la consulta ciudadana que hemos mencionado sobre el documento de la Estrategia Fondo Social Europeo Plus 2021-2027. Pero voy a dejar que sea uno de nuestros técnicos quien exponga estos detalles. Hola a todos. Como puede verse en la pantalla, este es el documento de la Estrategia Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 para España, presentado para consulta ciudadana a finales de 2020 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El documento nos muestra las prioridades y el marco financiero plurianual para la inclusión durante el periodo 21-27, con diferentes propuestas legislativas que van a configurar las políticas de cohesión. Junto a esas prioridades se mencionan los objetivos específicos, los colectivos o grupos destinatarios, temáticas y sistema de indicadores y evaluación. Un documento que, en lo concerniente a la inclusión del pueblo gitano, tal y como ya ha mencionado José Alfredo Maya, está vinculado a este otro documento que vemos en pantalla, promovido por la Comisión Europea a petición de diversas organizaciones de la sociedad civil, del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo. Hablamos del marco estratégico de la Unión Europea para la igualdad, la inclusión y la participación de los Roma/gitanos 2020-2030. Bien, es un documento bastante breve y que en realidad podríamos considerarlo como una declaración de intenciones y de objetivos para la población gitana en la década que comienza. Como podemos ver, sus objetivos destacados son reducir al menos a la mitad la proporción de ciudadanos gitanos que han sufrido discriminación, duplicar la proporción de gitanos que presentan una denuncia cuando sufren discriminación, reducir la brecha de pobreza y privación en la comunidad romaní y la sociedad mayoritaria al menos a la mitad, reducir la brecha en la participación de la educación infantil al menos a la mitad, aminorar al menos a la mitad la proporción de niños gitanos que asisten a escuelas primarias segregadas, reducir las brechas laborales y de género en el empleo al menos a la mitad, y reducir la brecha en la esperanza de vida al menos a la mitad. Ciertamente, la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que en el ámbito educativo, este marco estratégico habla de reducir la brecha de participación en la educación infantil y de reducir el número de niños que asisten a escuelas segregadas. Pero no hace mención alguna a una reducción del fracaso y del abandono escolar. Pero volviendo a la consulta ciudadana sobre el documento de la Estrategia Fondo Social Europeo Plus 2021-2027,
las consideraciones presentadas por esta federación, tras la experiencia obtenida con la anterior Estrategia Europea 2020, se centraron en dos aspectos que se consideraron esenciales para que esta nueva estrategia tenga una verdadera posibilidad de alcanzar, al menos, parte de sus objetivos. Como vemos en el documento que aportamos a la consulta ciudadana, señalamos en amarillo el texto de referencia, indicando también la página donde se encuentra, y, posteriormente, añadimos nuestros comentarios. En la página 2, donde dice: el principio de partenariado supone una estrecha cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales y representantes de la sociedad civil con experiencia y vinculación directa en los ámbitos de actuación. Y que, continúa diciendo en la página siguiente, en una primera fase ya se ha llevado a cabo un análisis estratégico donde, como resultado de ese análisis, se han identificado los socios relevantes a involucrar en la fase de programación del Fondo Social Europeo Plus, y se ha iniciado un proceso permanente de diálogo estratégico a partir de reuniones agrupadas por temáticas que se han celebrado desde junio de 2019. Consideramos dos cuestiones al respecto. Una, de igual manera que dentro de las entidades del sector público que han sido convocadas en este proceso de partenariado con el fin de participar activamente en el diseño, el seguimiento y la evaluación del nuevo Fondo Social Europeo Plus, se encuentra el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, consideramos imprescindible que en lo referido al partenariado escogido entre las entidades sin ánimo de lucro, que vemos en pantalla, también figure un representante o entidad previamente consensuada por la propia comunidad gitana. Segunda apreciación al texto del documento es la siguiente. Se llevan realizando reuniones temáticas, tal y como indica el documento, desde hace año y medio, sobre asuntos que nos van a afectar de una manera muy directa durante los próximos años, pero nadie nos ha informado. Por tanto, necesitamos que el conjunto de las entidades gitanas nos veamos ciertamente representadas en ese partenariado y tomar parte activa en todos los procesos que conciernen al Fondo Social Europeo Plus, sobre todo teniendo en consideración lo que el propio documento señala cuando dice que el objetivo del presente documento es establecer los principales elementos del Fondo Social Europeo Plus para España y que su contenido constituirá el punto de partida para el diseño y la elaboración del Acuerdo de Asociación 2021-2027. En la página 16, en lo referido al apartado 7, donde describe el sistema de indicadores y evaluación, consideramos que todo lo previsto en la estrategia no conducirá a nada si no logramos un verdadero mecanismo de seguimiento y de evaluación que nos permita monitorizar las distintas inversiones, acciones y nivel de resultados obtenidos respecto a la situación de partida y los objetivos previstos en la aplicación de esos fondos. Esto es algo que ya se planteó y se determinó al inicio de la Estrategia 2020, que ahora concluye, pero que finalmente no ha sido realizado, ya que en los informes anuales se señalan las inversiones y las acciones realizadas, pero no se reflejan los objetivos alcanzados respecto al documento inicial que fue presentado en 2011. El documento para la Estrategia Fondo Social Europeo Plus señala que el sistema de seguimiento para el periodo de programación 2021-2027 está basado en un sistema de gestión compartida, donde los comités de seguimiento establecidos para cada programa desempeñarán un papel de mayor relevancia a la hora de supervisar el rendimiento del programa y todos los factores que influyan en él. El sistema se complementará con reuniones de revisión anual de rendimiento entre la Comisión Europea
y los Estados miembros. El Estado miembro establecerá un marco de rendimiento que permita el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación del rendimiento de los programas durante su ejecución y contribuya a medir el rendimiento global de los fondos. El marco de rendimiento constará de los siguientes elementos. Primero, los indicadores de realización y de resultados vinculados a los objetivos específicos establecidos. Segundo, las etapas que se deberán haber alcanzado a finales de 2024, en el caso de los indicadores de realización. Y, tercero, las metas que se deberán de haber alcanzado a finales de 2029 en el caso de los indicadores de realización y de resultados. Sobre esto consideramos que los puntos reseñados en el documento son cruciales, pero también sabemos que antes se deben de identificar y delimitar con toda claridad cuáles son los verdaderos puntos de partida en cada una de las áreas abordadas, sobre todo en lo referido a educación y empleo, a fin de que podamos cotejar los resultados obtenidos con los objetivos y constatar su verdadero grado de cumplimiento. Además de permitirnos medir el rendimiento de las inversiones en proporción a estos indicadores. En el documento denominado Marco Estratégico de la Unión Europea para la Igualdad, la Inclusión y la Participación de los Roma, gitanos, 2020-2030, estrechamente vinculado a la propia estrategia Fondo Social Europeo Plus, habla de una reducción del 50% de la brecha laboral, entre otras cuestiones. Consideramos que son temas demasiado serios e importantes en ese sentido, como para exponer tales objetivos sin ofrecer dato alguno respecto al punto del que verdaderamente partimos, ya que eso conllevaría en la práctica a la imposibilidad de poder efectuar un seguimiento real respecto a los avances y la repercusión efectiva en cada una de las inversiones. También sorprende y llama la atención que en el documento del Marco Estratégico 2020-2030 no se establezca como prioridad una reducción de estudiantes que abandonan los estudios sin haber obtenido la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, siendo que esta sí que constituye una de las prioridades más determinantes para su futuro. Por último, queremos añadir la necesidad de que el contenido y pautas de la presente estrategia Fondo Social Europeo Plus se mantengan en las correspondientes estrategias que paralelamente son desarrolladas por las comunidades autónomas, siendo que es a través de estas donde finalmente se materializan todas o casi todas las intervenciones. Concluyo reivindicando algo que está por encima del propio contenido de esta y de todas las estrategias europeas, nacionales o regionales, tal y como lo es el hecho absolutamente necesario de la participación y de una verdadera representación de los Roma en el desarrollo, la implementación y la evaluación de cualquier estrategia que esté orientada a nuestro pueblo. Finalmente, de poco o nada sirvieron nuestras aportaciones ni nuestras observaciones al documento de consulta sobre la nueva estrategia que os hemos presentado. Contábamos desde luego con ello, porque sabemos que los procesos de consulta son una formalidad que tienen que ser justificada ante la Comisión Europea, como también sabemos que son mera formalidad el que las entidades gitanas figuren en el proceso de elaboración de las estrategias que se realizan en los diferentes países y regiones o comunidades autónomas, pero sin una capacidad real de decisión en las cuestiones que verdaderamente importan. Podría poner 1000 ejemplos, pero creo que ya todos conocéis sin necesidad de evidenciar y de personalizar. Si lo miramos bien y somos honestos con nosotros mismos, lo cierto es que terminamos siendo cómplices de algo que no es lo que verdaderamente beneficia a nuestro pueblo. Los resultados hablan por sí solos, sobre todo cuando se tiene un conocimiento de los enormes recursos dedicados, aunque también es cierto que quienes participamos de todo ello
lo hacemos con la sana intención de cambiar desde dentro todo lo que se necesita ser modificado, incluidos los consejos gitanos, estatales o regionales, a los que otorgamos carta de naturaleza con nuestra presencia y una base que justificaba tal nombre cuando sabemos que realmente no lo son. Pero lo cierto es que al final terminamos atrapados en un engranaje que nunca termina por dar los frutos que esperamos y que, por el contrario, diluye nuestra propia esencia gitana en algo muy diferente a lo que deberíamos de ser. Si las entidades gitanas no tenemos la representatividad ni la participación que nos corresponde en esta nueva estrategia europea de inclusión, ya sea la de España, la de Italia o la de otro país, entonces, y siento mucho decir esto, pero es algo que todos sabemos, la estrategia habrá nacido muerta. Porque ya conocemos los resultados de estos procedimientos. Unos resultados que la realidad cotidiana, la calle, volverá a evidenciar una vez más por muchos informes o evaluaciones hechas a medida que pretendan maquillar esa realidad. Ya lo hemos vivido con la Estrategia Europea 2020. Pero lejos de abandonarnos en el desánimo o la impotencia que supone de tener un conocimiento de todo esto, de verdad nuestro compromiso debe de ser gitano. Debe de ser hacer todo para evitar que no vuelva a suceder. Con un espíritu como el que mostraba o mostró durante toda su vida Marcel. Pero solo tendremos una posibilidad real, si somos capaces de hacerlo todos, pero todos los gitanos unidos. Muchísimas gracias. Bueno, Veré, ¿quieres hacer algún comentario más acerca de lo que acabas de exponer? A veces no hemos tenido la información y yo, algo que me enseñó mucho Marcel Courtiade y que me lo decía siempre, que la información a su tiempo es más que lo que creemos nosotros. La información a su tiempo es poder. Y si no tenemos esa información, porque a veces o casi siempre no nos llega, pues entonces luego pasa lo que nos pasa, ¿no? Que llegamos tarde y mal. Y creo que esa información a veces cuando llega tarde es porque es intencionada, por supuesto. No nos dan tiempo de reacción y creo que las organizaciones gitanas hoy por hoy no tenemos los suficientes recursos. Ojalá tuviéramos recursos como otras macroorganizaciones que pudiéramos tener a más personal para poder trabajar en todos los ámbitos, pero creo que debemos de trabajar desde la realidad y en lo que tenemos, ¿no? Y bueno, eso es lo que ahí me quedó por decir, pero creo que, bueno, ahora, en la oportunidad que me has dado, pues ya lo he dicho y me he quedado tranquilo. Sí, Veré, Nazareno quería preguntar algo. ¿Nazareno? Vale. Sì. Provo a parlare piano per farmi capire. Piano, piano. Piano. L'unità. L'unità è in qualche cosa che cerchiamo da troppo tempo. L'unità la possiamo perseguire, raggiungere come obiettivo, ma dobbiamo essere molto chiari. Le rivoluzioni le fanno le idee, non le fanno le masse. L'unità è utile se condividiamo una idea. In Italia abbiamo 30 partiti politici, c'è un Parlamento che funziona, abbiamo 8 sigle sindacali, il sindacato bene o male funziona. Attenzione, questo discorso dell'unità è molto pericoloso. Rischiamo, se non abbiamo un obiettivo chiaro, preciso, un'idea ben definita di dove vogliamo andare, diventa veramente un'arma a doppio taglio
dove i gaggi, i non rom, le organizzazioni non rom, ci si buttano come pesci e cani per farci fuori. In Italia l'abbiamo vissuto questo problema, abbiamo ricercato l'unità, ma senza avere una visione di dove andare. Quindi l'unità è importante, ma dobbiamo sapere per andare dove, altrimenti ci stiamo parlando addosso e stiamo prestando il fianco a chi utilizza i Rom, chi utilizza le nostre persone per usarli a proprio uso e consumo. Spero che sia stato chiaro. Sí, Jorge quería hacer algún comentario también. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, me uno a lo que dice Nazareno y también quería hacer una semblanza de lo que ocurre aquí para alentarlos a ustedes allá. Porque más allá de las cosas que venía resaltando José y de la importancia de la unidad que resalta Genaro, eso es vital porque nosotros damos muchas ventajas con usando el gitanómetro, digamos. Siempre hay problemas entre las comunidades por las diferencias culturales, no tenemos en cuenta el transcurso diaspórico que hemos sufrido, que nos ha dividido, que nos ha desparramado por el mundo, y no podemos concentrarnos en una unidad. Esa es una desventaja grande frente a un sistema donde la unidad para el reclamo es vital. La otra cuestión es que coincido con lo que dice José, que no es un olvido o un error que no tengamos participación, es una decisión política. Acá en la Argentina firmamos, como han firmado seguramente ustedes, el convenio 169 de la OIT, donde se debe dar a los pueblos originarios, es los aborígenes argentinos, derechos humanos y también a los pueblos tribales, es decir, al pueblo gitano. Esto se firmó en el año 89, hace 32 años, donde se nos garantizó una educación que contemple nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fechas, y todavía no se implementó nada absolutamente. Por lo tanto, no es un olvido, es una decisión política porque hay un convenio firmado. Y a diferencia entre América y Argentina, ustedes están muy avanzados, más allá de todas las dificultades que describían recién. Pero me parece que la única manera de fortalecer eso es con la unidad. Si los gitanos no dejamos de presentar discusiones por cuestiones de liderazgo, los recursos van a ir a instituciones que no son gitanas y el dinero se va a invertir allí de la manera que ellos quieran y se va a repartir como ellos quieran, y siempre vamos a estar nosotros reclamando una participación y un protagonismo que no lo van a dar porque primero por cuestiones políticas y segundo por esta falta de unidad que presentamos en todos los frentes. El frente educativo es vital para cualquier situación que uno quiera enfrentar en la vida. Y de lo que más carecemos los gitanos es de educación. La población gitana es una de las minorías menos educadas, y si tomamos a la más educada, que es la judía, vamos a ver que la brecha es enorme. La mayor cantidad de premios Nobel que se han otorgado a lo largo de la historia son de apellidos judíos. Y son muy pocos ellos como habitantes. Proporcionalmente somos la misma cantidad, pero la baja calidad educativa que tenemos nosotros nos juega en contra. Me parece que hay que poner el foco ahí.
en la educación, y eso no va a resolver todos los problemas, desde ya que no, pero vamos a poder transitar este camino que nos hace, que nos cuesta tanto ahora, ¿no? Y superar las cuestiones de liderazgo, que también es un problema importante. Quería sumar esta reflexión para alentarlos, porque España, pese a todo, ahora es uno de los países o el país que ha logrado derechos, tiene diputados, o sea, en América no se ha logrado derechos, más allá de que se han firmado cosas, pero en la práctica no hay derechos, sí hay asistencialismo, dádivas, y nosotros, yo en particular, no quiero el asistencialismo, quiero los derechos. El asistencialismo es coyuntural para salir de una situación, pero los derechos son permanentes y tenemos que ir por nuestros derechos. Gracias. Yo, sobre lo que ha dicho Nazareno, que la unidad es un arma de doble filo, él tiene razón, pero claro, depende desde qué perspectiva se plantee. Él está viviendo una realidad muy concreta, pero no se trata de que haya una sola idea, pero sí que de que haya, entiendo yo, un pueblo unido, que es distinto, un pueblo unido. Y eso es lo que hace o impide el que ahora mismo en Bruselas, por ejemplo, podamos tener la voz que realmente corresponde al pueblo gitano, porque no la tiene el pueblo gitano, la tienen personas y entidades que trabajan y hablan por el pueblo gitano. Esa es la realidad. Sí que hay gitanos, ¿vale? Pero ya sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? No existe una presencia real, respaldada y contundente. El pueblo gitano no la existe en Bruselas, como no la existe en España, ni la existe en ningún lugar. Y a esa unidad, lógicamente, es la que se refería Bere, entiendo, y con independencia de las puntualizaciones que también ha hecho Nazareno, que desde luego también son muy, muy apreciadas y muy interesantes, porque es cierto, se puede caer en cosas que luego son peligrosas. Lo que ha comentado Bere en la presentación del documento sobre el cual hemos trabajado y hemos desarrollado, digamos, una respuesta a la consulta ciudadana, se ha centrado solo en un punto. Y ese punto da la casualidad de que es el punto más importante donde más ha incidido Teresa en su presentación, que está muy bien, que es la participación. Si nosotros solo hemos incidido en un punto, queremos participar, queremos estar, y no se nos ha permitido, yo lo que quiero decir es que si hubiera habido una unidad contundente, no se atreverían a ignorar esa petición. Igual que en eso en muchas otras cosas. Si hubiera ocurrido eso con la Estrategia 2020, no se hubieran atrevido a ignorarnos como se nos ha ignorado. Y así tantas cosas. No, siempre apuntando a la unidad. Me parece que contamos con algunas instituciones rectoras, instituciones gitanas, que por ahí podría poner el acento en esta búsqueda de unidad. Yo siempre pienso, ¿por qué no se pone en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones? Por ejemplo, tener un micro en CNN donde se dé cuenta de las necesidades o de la violencia que sufre la comunidad gitana, o de un programa integral que ayude a la población gitana a escalar en las cuestiones de derechos donde estamos tan vulnerables. Los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de salud, el bajo promedio de vida, son todas situaciones que nos afectan y mucho. Y yo creo que eso lo tenemos que dar a conocer. Me parece que estamos también muy desperdigados, cada uno en su quinta, haciendo algo
pero que eso no se ve o no aparece en el panorama, en la pantalla mundial, digamos. Si, por ejemplo, aprovechando que tenemos al presidente de IRU, si IRU convoca y se nuclea con otras asociaciones del mundo y trabajan, se puede conseguir esa unidad, porque tenemos muchas dificultades, además de las cuestiones personales y de liderazgo, estamos en todas partes del mundo. Entonces, ese también es un inconveniente. Pero ahora con la globalización, con la tecnología, podemos hacer este tipo de cosas que estamos haciendo ahora, buscando esa unidad y trazar 10 puntos, por decir un número, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos en todas partes del mundo? Y las necesidades son muy similares en cualquier parte del mundo. No vamos a tener desacuerdos ahí. Después en lo individual podemos tener desacuerdos, pero en los puntos que necesitamos como pueblo no, porque eso es básico. Todavía nosotros no formamos parte de la humanidad. Esto puede sonar ridículo, pero cuando uno lo analiza en profundidad, no somos parte de la humanidad, porque nuestros derechos no son considerados, no son tenidos en cuenta. Nuestra identidad todavía hoy no nos dan la categoría de pueblo, más allá de lo que diga la ONU, que somos una nación y todo lo demás, que lo conocemos, pero en los hechos no nos reconocen como pueblo, en muchos casos nos ven como una horda, o que roba, o que delinque, o que vive en la marginalidad, que no se aviene a integrarse, y me parece que, digamos, falta un nexo entre la sociedad envolvente y la comunidad gitana, que construya un puente para que llegue hacia nosotros las soluciones para esos 10 puntos que necesitamos poner en valor. Nosotros tenemos muchísimas cosas positivas para mostrar, pero a la sociedad no le interesa ver lo positivo del gitano, le interesa ver lo negativo. ¿Por qué? Porque se ha creado esa conciencia, entonces siempre se espera eso de nosotros. Y cuando un gitano quiere mostrar un hecho positivo, no tiene espacios. Por eso digo que es de la institución rectora, en este caso la IRU, tratar de buscar una puesta en valor, mostrando, no sé, a la madre de la poesía gitana, que sería Papusa, o al padre de la narrativa gitana, que sería Mateo. Digo, tenemos cosas para trabajar. En España tenemos muchos modelos, especialmente desde el lado de la música, que mostrar, y que pueden ser, digamos, vectores de esto que estoy hablando, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, como lo podrán notar, porque ya estoy haciendo un discurso largo, esta falta de unidad. Yo soy docente y veo lo mal que tratan a nuestros chicos en las escuelas. Es muy difícil educarse en una escuela donde no lo quieren a uno. Y es muy difícil educar a alguien al que uno no quiere. Y la falta de materiales y la falta de conocimiento que hay de nosotros dentro del mundo envolvente, de la sociedad, es enorme. Solo están los estereotipos. Tenemos que sacar los estereotipos de ahí y poner los valores. Y para eso necesitamos que la cabeza de las instituciones gitanas se ponga al frente. Tenemos que tener una representatividad fuerte, no la tenemos. No tenemos instituciones. Estamos desperdigados, tenemos diputados, tenemos algunas cosas sueltas, pero no unidas. Entonces siempre terminamos ahí, en la falta de unidad. Entonces,
tenemos que, alguien se tiene que poner a la cabeza en esos 10 puntos o los que sea y ir tras ellos. No hay otra solución. Gracias. Bien. Bien. Carlos, no sé si lo has visto, no obstante, tendrás que presentar a Nazareno, pero si quieres leer lo que ha escrito Boria antes. Sí, os lo leo. La unidad es fundamental para alcanzar mayor visibilidad y voz para avanzar nuestros derechos a la igualdad y respeto, actuar como nación transnacional y también como ciudadanos nacionales con derechos dentro de los países. Otra cosa, si no se trabaja por la igualdad interna entre géneros, se vuelve aún más difícil porque no se puede avanzar y adquirir derechos con la mitad de nuestro pueblo viviendo todavía en condiciones muy desigual. Las mujeres. Un saludo a todos. Sastipen Talí. Dejó el comentario Boria Stefanowski. Sí. También hay otro más arriba, de Juan Antonio Cortés. Sí, Vale, por favor, leerlo. sí, Juan Antonio Cortés dice: buenas tardes desde Peñíscola, Castellón. Sí me gustaría preguntar, siendo la unidad el medio deseado para conseguir objetivos reales y efectivos para nuestros hijos e hijas, la pregunta es: ¿qué se contempla necesario para conseguirla y quiénes esencialmente tendrían que estar unidos? Os ruego brevedad en la respuesta porque se nos echa la hora encima y el turno, le tenemos que dar turno a Nazareno. ¿Alguien quiere contestar? Jorge quiere contestar, adelante. Bueno, sí, insisto, yo creo que tenemos instituciones fuertes, que la presidencia de la IRU, digo la IRU internacional, nucleándose con otras instituciones del mundo, se puede elaborar un documento para poder trabajar respectivamente en los países en busca de esa unidad. Me parece que tenemos que lograr algo contundente y no es muy difícil, porque todos los que estamos acá sabemos cuáles son nuestras necesidades. Es indistinto el país en el que vivamos, las necesidades son las mismas y me parece que hay que ir tras de eso como primer punto, y pedir en este caso también los recursos y prepararnos en elaborar programas. Me parece que si se juntan 20 asociaciones a nivel internacional y forman un bloque para gestionar, me parece que los puntos se colocan solo porque no es tan complicado saber lo que nos falta. Nos faltan derechos, no hay otra explicación. Sí, y yo, contestando un poco también al hilo también de Jorge y la pregunta que ha hecho Juan Antonio, creo que era, me ha dicho de Peñíscola, ¿no? Creo que es, sí, ¿no? Sí, de Peñíscola. Vamos a ver, no buscamos la unión solamente de organizaciones gitanas, buscamos la unión del pueblo gitano, ¿no? O sea, no estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de unión del pueblo gitano, personas individuales que se unen, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando, ¿no?, completamente las cosas como son reales, ¿no? ¿Y quién tendrían que estar? Pues otra vez te vuelvo a responder, pues los gitanos, ¿quién van a estar? Nosotros los gitanos tenemos que estar ahí, ¿no? Y esa unión tiene que salir desde nuestro pueblo. O sea, es que yo, como bien decía Jorge, o sea, hay 10 puntos concretos, quiero decir, las desigualdades en la educación, las desigualdades en la salud, las desigualdades en la vivienda, en el empleo, quiero decir, en eso creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Seguramente hay más puntos, pero creo que eso es esencial, ¿no? Luego,
bueno, pues cada uno tendremos nuestro punto de vista de cómo implementarlo y cómo luchamos, ¿no?, para estar unidos. En eso puede haber discusión o bueno, distintos pensamientos, pero de que eso hay que atajarlo, no creo que haya ningún problema en eso, en estar todos unidos.